En este video vamos a ver las megaestructuras más grandes que se han construido sobre el agua. Así que, comencemos. Número 10. Las barreras contra inundaciones de Venecia. Para quienes no lo saben, hay enormes barreras bajo el mar que pueden proteger a Venecia de inundaciones severas. Este sistema se llama MOSE. Está compuesto por 78 enormes compuertas de acero. Estas están ubicadas en 3 entradas que conectan la laguna de Venecia con el mar Adriático. Cuando el nivel del agua es normal, las compuertas simplemente descansan en el fondo del mar. Están ocultas dentro de grandes estructuras de concreto. No se pueden ver desde la superficie. El agua y los barcos pueden pasar libremente. Pero cuando se acerca una marea muy alta o una marejada ciclónica, las compuertas se llenan de aire comprimido. El aire empuja hacia afuera el agua dentro de cada compuerta. Por eso, flotan y poco a poco se levantan. Cuando todas las compuertas están levantadas, bloquean el agua del mar Adriático. El exceso de agua no puede entrar a la laguna, por eso se reduce la posibilidad de que Venecia se inunde. La ciudad necesita este tipo de protección porque está situada en una zona baja. Venecia fue construida sobre muchas pequeñas islas dentro de una laguna poco profunda. Tiene muchos canales, antiguas iglesias, casas, plazas y edificios que han estado en pie durante cientos de años. Pero poco a poco, el suelo en algunas partes de Venecia se está hundiendo. Al mismo tiempo, el nivel del mar también sigue subiendo. Cuando coinciden la marea alta, los vientos fuertes y la marejada ciclónica, el agua de la laguna se desborda hacia la ciudad. Los habitantes de Venecia llaman a esto agua alta o agua alta. Cuando sucede, las calles, tiendas, casas, iglesias y plazas se inundan. Una de las primeras áreas en inundarse es la Plaza de San Marcos porque es una de las partes más bajas de la ciudad. En 1966, Venecia experimentó una de estas, la peor inundación en su historia. Volvió a experimentar una grave inundación en 2019. La marea alcanzó los 187 centímetros de altura. El agua entró en las tiendas y edificios. Muchos objetos y partes importantes de la ciudad resultaron dañados. Debido a las inundaciones repetidas, el gobierno italiano ideó una manera de bloquear el agua antes de que llegara a Venecia. El estudio del MOSE comenzó en la década de 1980, pero tomó muchos años antes de que se completara. Fue necesario estudiar el diseño, su efecto en el medio ambiente, la forma de construcción y el uso adecuado de las compuertas. El costo del proyecto también aumentó a más de 5.000 millones de euros. Incluso hubo un gran escándalo de corrupción relacionado con esto. En 2014, muchos funcionarios y empresarios fueron acusados de aceptar sobornos y de tomar dinero del proyecto. Por eso, la construcción se retrasó aún más. El 3 de octubre de 2020, el MOSE se utilizó completamente por primera vez contra la marea alta. Se levantaron las compuertas antes de que entrara demasiada agua del mar a la laguna, manteniendo el nivel del agua dentro de la laguna más bajo. Gracias a esto, el centro de Venecia evitó la grave inundación esperada. Desde entonces, se han utilizado las compuertas cada vez que hay amenaza de una marea peligrosa. Pero el MOSE no puede solucionar todos los problemas de Venecia. No puede detener el aumento del nivel del mar. Tampoco puede evitar que la ciudad se hunda poco a poco. Es solo como una barrera temporal que impide que entre demasiada agua del mar. Tampoco se pueden mantener las compuertas levantadas por mucho tiempo. La laguna necesita la entrada y salida regular de agua. Esto es importante para los peces, las plantas y otras formas de vida en el lugar. Cuando las compuertas están cerradas, también es difícil para los barcos grandes entrar y salir. Por eso solo se levantan cuando realmente es necesario. El MOSE no es una solución permanente para todos los problemas de Venecia, pero por ahora es la mayor protección de la ciudad contra las inundaciones graves. Bajo el agua hay 78 grandes compuertas listas para levantarse cuando toda Venecia está en peligro. Número 9. El puente y túnel submarino de Öresund. Hay un cruce entre Dinamarca y Suecia que comienza como un puente, pero de repente desaparece en medio del mar. No está interrumpido. La siguiente parte fue colocada intencionalmente bajo el agua. Este es el Øresundsfixing. Conecta Copenhague en Dinamarca y Malmö en Suecia. El cruce completo tiene casi 16 kilómetros de largo. Está compuesto por 3 partes principales. La primera es un puente de casi 8 kilómetros desde Suecia. La segunda es una isla artificial en medio del agua. La tercera es un túnel de 4 kilómetros que va hacia Dinamarca. Cuando viajas desde Suecia, primero pasarás por el gran puente atirantado. Tiene torres altas y grandes cables de acero que sostienen la parte central del puente. En la parte superior pasan los autos y camiones. En la parte inferior pasan los trenes.
Después del puente llegarás a una isla artificial llamada Peberholm. Aquí, la carretera y el ferrocarril empiezan a descender poco a poco, hasta que entran en el túnel bajo el mar. Después de 4 kilómetros, el túnel sale cerca del aeropuerto de Copenhague. Pero, ¿por qué no simplemente continuaron el puente hasta Dinamarca? La razón principal es el aeropuerto. El aeropuerto de Copenhague está muy cerca del extremo danés del cruce. Si hubieran construido un puente alto en esa parte, podría ser un obstáculo para los aviones que aterrizan y despegan. También es necesario mantener abierto el paso para los barcos grandes. Muchos barcos pasan por el estrecho de Øresund. Si hay una parte alta o baja del puente en el lugar equivocado, puede bloquear la ruta de navegación. Por eso, en lugar de elevar el puente, bajaron la carretera y el ferrocarril por debajo del mar. De esta manera, los aviones pueden pasar libremente por el aire. Los barcos pueden pasar libremente por encima del agua y, debajo de ellos, pasan los autos y trenes. No excavaron todo el túnel como un túnel común. Primero, los ingenieros construyeron grandes secciones de concreto en un sitio de construcción. Luego llevaron cada sección al mar. Después, sumergieron cada una en la parte excavada del lecho marino. Unieron las secciones y luego las cubrieron. Hay un túnel separado para los vehículos y otro túnel separado para los trenes. También hay un pasaje de emergencia que se puede usar en caso de accidente, incendio o cuando las personas necesiten evacuar. La isla Peberholm también es importante. No es una isla natural. Se construyó usando piedras, arena y material excavado del fondo marino mientras se hacía el puente y el túnel. Tiene una longitud de aproximadamente 4 kilómetros. No hay residentes permanentes en la isla. Tampoco se desarrolló como una gran zona turística ni como una comunidad residencial. Después de la construcción, simplemente se dejó tal como estaba. Hay vegetación que crece allí. También se limitó el acceso de las personas para no dañar la naturaleza. Con el paso del tiempo, se convirtió en el hogar de aves, insectos, plantas y otros animales pequeños. También se estudió cuidadosamente el posible impacto del proyecto en el mar. El estrecho de Øresund es una vía de agua importante entre el mar Báltico y el mar del Norte. Si los postes del puente se colocan incorrectamente, pueden bloquear o alterar el flujo natural del agua. Esto podría afectar la oxigenación, la salinidad del agua, los peces y otras formas de vida marina. Por eso, los ingenieros ajustaron la distancia y la forma de los postes para no bloquear demasiado el agua. También monitorearon las condiciones del mar antes, durante y después de la construcción. El cruce también tuvo un gran impacto en Dinamarca y Suecia. Antes de esto, el servicio de ferry era el principal medio de transporte directo entre Copenhague y Malmö. Los pasajeros tenían que esperar, abordar el barco y cruzar el mar. Cuando se abrió el enlace del estrecho de Øresund el 1 de julio de 2000, el viaje se volvió más rápido y fácil. Ahora los autos, camiones y trenes pueden pasar directamente. Hoy en día muchas personas viven en un país pero trabajan o estudian en el otro país. También se hizo más rápido transportar productos y llegar al aeropuerto de Copenhague. Por esto los negocios, el trabajo y el transporte entre Copenhague y Malmö quedaron mejor conectados. Pero Dinamarca y Suecia siguen siendo países diferentes. Todavía hay controles fronterizos que pueden ralentizar el paso. Lo mejor de este proyecto es la manera en que responde a muchos problemas. Se necesitaba un paso para autos y trenes. No debía bloquear el paso de los barcos. Y los aviones cerca del aeropuerto debían estar seguros. Y era necesario mantener el flujo natural del agua del mar. Por eso construyeron un puente que baja hacia una isla artificial y continúa como un túnel bajo el agua. La desaparición del puente en medio del mar no es un error. Esa es precisamente la parte más importante de todo el diseño. Número 8. El puente Hong Kong-Zhuhai-Macao es el sistema de cruce marítimo más largo del mundo. Tiene una longitud total de 55 kilómetros y conecta Hong Kong, Zhuhai y Macao en el sur de China. No es solo un puente recto, está compuesto por largos puentes, islas artificiales y un túnel bajo el mar. Su parte principal tiene casi 23 kilómetros de puente. Al llegar al centro del mar, la carretera desciende a una isla artificial y entra en un túnel submarino de 6.7 kilómetros. En el otro extremo del túnel, la carretera vuelve a emerger en otra isla artificial antes de continuar como puente. Esta parte se hizo como túnel para mantener abierto el paso principal de los grandes barcos de carga. En lugar de que los barcos pasen por debajo de un puente alto, ellos pasan por encima del túnel mientras los vehículos están bajo el mar. Fue difícil construirlo porque la ruta de navegación está activa y la zona suele ser golpeada por fuertes tifones. Todo el cruce también fue diseñado para soportar vientos fuertes y terremotos. También hay delfines blancos chinos alrededor del estuario del Río de las Perlas.
Por eso fue necesario vigilar el impacto de la construcción en su hábitat. La construcción principal comenzó en 2009 y el cruce se inauguró el 24 de octubre de 2018. Por esto, el viaje entre Hong Kong, Zhuhai y Macao se volvió más rápido. El antiguo recorrido largo por tierra era costoso. Ahora se puede completar en un viaje más corto. Depende del tráfico y la inspección fronteriza. Lo más impresionante aquí es su diseño. Cuando un barco necesita pasar, no elevaron el puente. En su lugar bajaron toda la carretera por debajo del mar. Número 7. La barrera del Támesis. Hay grandes compuertas de acero en el río Támesis que protegen a Londres contra inundaciones severas. Esta es la barrera del Támesis. Se encuentra en Woolwich, en la parte este de Londres. Tiene 10 compuertas de acero que bloquean el paso. En una sección tiene más de 500 metros de anchos. Cuando el nivel del agua es normal, las compuertas principales están bajadas en el fondo del río. Por eso los barcos pueden pasar libremente. Pero cuando se acerca una marea alta desde el Mar del Norte, las compuertas se levantan y se giran. Cuando éstas se cierran, bloquean la marejada antes de que llegue al centro de Londres. Esto es importante porque una fuerte tormenta en el Mar del Norte puede empujar grandes cantidades de agua hacia el río Támesis. Si una tormenta como esa coincide con la marea alta, el río puede desbordarse e inundar las zonas bajas de la ciudad. Pueden verse afectados los hogares, los negocios, el sistema de transporte y edificios gubernamentales importantes. La construcción comenzó en 1974. La barrera se volvió operativa en 1982 y fue inaugurada oficialmente en 1984. Las 4 compuertas más grandes tienen un ancho de 61 metros cada una. Cada compuerta pesa más de 3.000 toneladas. Puede cerrar toda la barrera en aproximadamente 90 minutos, pero esto debe hacerse antes de que llegue la marea alta. Por eso los expertos en inundaciones monitorean el clima, el viento, la marea y el movimiento del agua en el Mar del Norte. Cuando ven que Londres podría estar en peligro, cierran la barrera. Se ha utilizado muchas veces desde que se volvió operacional, pero el riesgo está aumentando debido al aumento del nivel del mar y al cambio climático. Antes se esperaba que su vida útil de diseño fuera solo hasta 2030, pero según la Agencia de Medio Ambiente del Reino Unido, todavía puede seguir protegiendo a Londres hasta alrededor de 2070 gracias al mantenimiento y las mejoras. También está incluido en el Plan del Estuario del Támesis 2100. El objetivo de este plan es fortalecer las defensas contra inundaciones de Londres hasta el final del siglo. Por ahora, la barrera del Támesis sigue vigilando. Permanece en silencio cuando el río está en condiciones normales, pero cuando sube el nivel del agua, sus enormes compuertas sirven como defensa para todo Londres. Una de las principales es la represa de Itaipú. En la frontera entre Brasil y Paraguay se encuentra una de las represas hidroeléctricas más grandes del mundo. Esta es la represa de Itaipú. Fue construida en el río Paraná y es administrada conjuntamente por Brasil y Paraguay. Genera electricidad utilizando la fuerte corriente de agua del embalse, haciendo pasar el agua por grandes turbinas. Y este movimiento es el que utilizan los generadores para producir electricidad. La planta tiene 20 unidades generadoras. Cada una puede producir 700 megavatios. Cuando se combinan, la represa tiene una capacidad total de 14.000 megavatios. Una gran parte de la electricidad de Paraguay proviene de aquí. También proporciona un suministro importante a Brasil. Toda la represa tiene casi 8 kilómetros de largo y su parte más alta alcanza los 116 metros. La construcción a gran escala comenzó en 1975. Para construirla, fue necesario desviar primero una parte del río Paraná. Los trabajadores excavaron un gran canal para que el agua tuviera otro camino mientras se construía la represa. Se removieron millones de metros cúbicos de tierra y piedra. También se usaron más de 12 millones de metros cúbicos de concreto en todo el proyecto. Pero construirla tuvo un costo muy alto. Cuando se llenó el embalse, una enorme extensión de tierra quedó sumergida bajo el agua. Esto incluyó bosques, comunidades y las cataratas de Guaira, que antes eran uno de los sistemas de cascadas más poderosos del mundo. Muchas familias y comunidades indígenas también perdieron sus hogares y las tierras que habían utilizado durante mucho tiempo. Así que, aunque la represa produce electricidad renovable, no significa que no cause daños al medio ambiente y a las personas. Otro aspecto importante de su historia es el acuerdo entre Brasil y Paraguay. Según su tratado, ambos tienen derecho a la mitad de la electricidad que produce la represa. Pero la demanda de Paraguay es menor. Por eso la parte que le sobra se le da o se le vende a Brasil según el sistema acordado.
Durante varios años, el precio y el pago por esta electricidad fueron motivo de tensión. Por eso, los dos países han discutido varias veces cómo hacer que su acuerdo sea más justo. La planta hidroeléctrica ya no siempre es la número uno en la cantidad de electricidad que produce cada año, pero sigue siendo una de las más poderosas y la planta hidroeléctrica más importante del mundo. Proporciona muchísima electricidad renovable. Al mismo tiempo, también muestra que un proyecto energético enorme puede aportar grandes beneficios, pero también puede causar la pérdida permanente de tierras, naturaleza y comunidades. Número 5. El viaducto de Millau. En el sur de Francia hay un puente que es muy alto, por eso a veces está cubierto por nubes. Este es el viaducto de Millau. Pasa por encima del Valle de Tarn y es parte de la autopista A75. Su torre más alta alcanza los 343 metros desde el suelo hasta la cima. Es más alta que la Torre Eiffel. La carretera en sí está a casi 270 metros sobre el valle. Fue diseñada por el ingeniero Michel Berlodier y el arquitecto Norman Foster. La construcción comenzó en 2001 y el puente se inauguró en 2004. Debido a lo profundo del valle, no fue fácil construir la carretera estando en lo alto. Por eso, primero se construyeron las largas secciones del tablero de acero en ambos lados del valle. Después, se empujaron lentamente sobre los grandes pilares de concreto hasta que las dos secciones se encontraron en el centro. Gracias a este puente, los vehículos ya no tienen que bajar al valle ni pasar por la carretera estrecha de Millau. El viaje entre el norte y el sur de Francia se volvió mucho más rápido. Desde esa altura, la carretera parece una autopista común y corriente, pero debajo de ella hay un valle muy profundo. Por eso, el viaducto de Millau no es solo una vía para vehículos, también es una famosa atracción turística y uno de los puentes más conocidos de Francia. Número 4. Palm Jumeirah. En Dubái hay una gran isla artificial con forma de palmera. Esta es Palm Jumeirah. No era tierra natural antes. Se hizo extrayendo muchísima arena del fondo del mar y colocándola en el lugar correcto. Se utilizó GPS para seguir exactamente la forma del tronco y las ramas de la palmera. Se usaron aproximadamente 94 millones de metros cúbicos de arena en el proyecto, pero las olas pueden llevarse fácilmente la arena. Por eso también construyeron un gran rompeolas en forma de media luna alrededor de la isla. El rompeolas es una barrera larga hecha de grandes piedras. Tiene una longitud de aproximadamente 11 kilómetros, absorbe y debilita la fuerza de las olas antes de que el agua llegue a la isla. La construcción comenzó en 2001. Después de algunos años, los primeros residentes comenzaron a vivir aquí. Ahora hay casas, departamentos, hoteles, restaurantes, playas y atracciones turísticas en la isla. Uno de los lugares más famosos aquí es Atlantis da Palm. Palm Jumeirah añadió mucho a la línea costera de Dubái, pero la construcción también cambió el flujo natural del agua en la zona. Al principio, el rompeolas estaba demasiado cerrado, por eso el intercambio de agua dentro de la Palm no era adecuado. Por eso hicieron aberturas para que el agua de mar pudiera entrar y salir más fácilmente. También salieron algunos informes antiguos que decían que partes de la isla se estaban moviendo o hundiendo ligeramente. Pero el desarrollador negó esto y no hay evidencia clara que demuestre que toda la Palm Jumeirah esté en peligro de hundirse. Lo que está claro es que necesita ser monitoreada y cuidada constantemente porque está hecha de arena y construida directamente sobre el mar. La Palm Jumeirah es prueba de que el ser humano pudo crear nueva tierra en medio del agua, pero también muestra que cuando se modifica el mar, también se deben enfrentar los efectos en las olas, las corrientes de agua y el entorno marino. Número 3. La presa de las Tres Gargantas. En el río Yangtze en China, se encuentra la presa de las Tres Gargantas. Tiene una capacidad instalada de 22.500 megavatios, por eso es una de las centrales hidroeléctricas más grandes del mundo. La presa tiene más de 2 kilómetros de largo y tiene una altura de 185 metros. Detrás de ella hay un enorme embalse que se extiende por cientos de kilómetros en el río Yangtze. Genera electricidad utilizando la fuerte corriente de agua. El agua pasa por grandes turbinas. Estas hacen girar los generadores que producen electricidad. La represa también ayuda a controlar las inundaciones y permite el paso de grandes barcos de carga por el río, pero el precio que se pagó por el proyecto también fue enorme. Más de 1 millón de personas fueron reubicadas porque el embalse inundó sus hogares, campos, pueblos y algunas partes de las ciudades. También hubo antiguos templos, tumbas y sitios arqueológicos que quedaron bajo el agua. Los expertos intentaron trasladar o documentar algunos artefactos importantes antes de llenar el embalse, pero no se pudo salvar todo. También surgieron problemas como deslizamientos de tierra
y cambios en las condiciones naturales del río Yangtze. También hay una afirmación famosa de que el peso del embalse cambió ligeramente la rotación de la Tierra. Esto se puede medir usando los datos publicados. Este es un equipo muy sensible, pero el efecto es extremadamente pequeño y no hay ningún cambio perceptible en la duración de un día. La presa de las Tres Gargantas proporciona muchísima electricidad. Pero esto también muestra claramente que los grandes proyectos pueden aportar grandes beneficios mientras causan efectos permanentes en las personas y la naturaleza. Número 2. El túnel del canal. Debajo del Canal de la Mancha hay un túnel que conecta Inglaterra y Francia. Este es el túnel del canal. Tiene una longitud total de casi 50.5 kilómetros. Aproximadamente 37 kilómetros de este túnel están bajo el mar. Por eso es el túnel con la sección submarina más larga del mundo. Los autos comunes no pasan por aquí por sí solos. Los autos, camiones, autobuses y motocicletas se suben a un tren especial llamado Le Shuttle. Por aquí también pasan los trenes de pasajeros Eurostar y trenes de carga. Se construyeron 3 túneles paralelos. Hay 2 túneles grandes para los trenes y un túnel de servicio más pequeño en el centro. El túnel central se utiliza para mantenimiento, emergencias y evacuación de pasajeros si es necesario. La gran construcción comenzó en 1988. Los trabajadores de Inglaterra y Francia excavaron al mismo tiempo usando grandes máquinas tuneladoras. Mientras la máquina avanzaba, excavaba la roca. Y de inmediato se colocaba un revestimiento de concreto en la pared del túnel. El 1 de diciembre de 1990, los 2 grupos se encontraron bajo el mar. Después de más construcción y pruebas, el túnel del canal se inauguró oficialmente en 1994. Gracias a esto, ahora es posible viajar entre Gran Bretaña y Europa continental sin tomar un ferry o un avión. El cruce en el Le Shuttle solo toma aproximadamente 35 minutos. La construcción fue costosa y los gastos superaron la estimación inicial, pero hasta ahora sigue siendo utilizado diariamente por trenes de pasajeros, trenes para vehículos y trenes de carga. El túnel del canal es como un largo ferrocarril subterráneo. La única diferencia es que el mar está justo encima de él. Número 1. Las obras del delta. Una gran parte de los Países Bajos es baja y propensa a inundaciones. Por eso, el país construyó un sistema enorme de represas, diques, compuertas, esclusas y barreras contra marejadas. Esto es lo que se llama las obras del delta. El proyecto comenzó después de la grave inundación del Mar del Norte en 1953. Los diques se rompieron y vastas tierras quedaron sumergidas bajo el agua. Más de 1.800 personas murieron en los Países Bajos. Después del desastre, el gobierno decidió fortalecer la protección del país contra el mar. En lugar de vigilar toda la larga línea costera, cerraron o redujeron algunas entradas donde fácilmente podía entrar la marejada ciclónica. Las obras del delta está compuesto por muchas grandes estructuras de defensa contra inundaciones en el suroeste de los Países Bajos. Una de las más famosas es la barrera del Escalda Oriental. Tiene casi 9 kilómetros de largo y tiene grandes compuertas que se pueden cerrar cuando hay peligro de inundaciones severas. Cuando el clima es normal, las compuertas están abiertas. El agua del mar puede entrar y salir, así que la marea natural continúa y los peces y mariscos pueden vivir en el área. Cuando hay una fuerte marejada ciclónica, se cierran las compuertas para que no entre el exceso de agua. También forma parte de las obras del delta la barrera de Maesland, que protege el acceso al puerto de Rotterdam. Tiene 2 compuertas móviles enormes. Cuando hay una marejada ciclónica peligrosa, estas giran hacia el centro del canal y se cierran como 2 grandes puertas. Su sistema es automático. Una computadora monitorea el nivel del agua y el clima. Cuando el agua alcanza un nivel peligroso, se puede cerrar la barrera. Pero eso no significa que los Países Bajos estén a salvo para siempre. El nivel del mar sigue subiendo, por eso también es necesario fortalecer, reparar y mejorar las defensas contra inundaciones. Pero está claro el motivo por el cual las obras del delta son tan importantes. En otros países, las represas y compuertas solo protegen algunas ciudades. En los Países Bajos son parte de la razón por la que gran parte del país permanece seca y habitable.